Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En esta fecha se conmemora el brutal asesinato de las hermanas Mirabal en 1960, que eran activistas que lucharon contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Su crimen fue defender los derechos de las mujeres. En 1993 la ONU adoptó la resolución 48/104, definiendo la violencia contra la mujer como cualquier acto basado en su género que cause daño físico, sexual o psicológico, tanto en la vida pública como privada. En 1999 proclamó el 25 de noviembre como un día internacional para eliminar esta violencia, y la UNESCO insta a la unidad para erradicar la violencia de género, enfatizando que cada persona tiene un rol esencial en esta lucha. Defender los derechos de las mujeres es proteger los derechos humanos en su conjunto. Este día nos invita a recordar que eliminar la violencia de género es responsabilidad de todos y esencial para construir sociedades más justas y humanas. Bien, muchas gracias, Mariana, y es en este marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que hemos invitado a la psicóloga Verónica Lobo, que ya está sentada en el living, junto a Romy. Muchísimas gracias, Carla. Así es, ella es Verónica Lobos, psicóloga, integra el Gabinete Psicológico de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Tucumán. Buen día, Verónica. Muy buenos días, Romina, muy buenos días a todos los televidentes. Gracias por la invitación en un día tan importante como el día de hoy. Gracias por venir justamente para que nos comentes desde tu punto de vista cuál es el significado de este día de la eliminación o de la lucha por la eliminación de la violencia de género. Bueno, es una jornada, como ya lo dijeron recién, que ha sido establecida en la década del 90 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces es una jornada muy importante para concientizar, sensibilizar, visibilizar sobre la violencia contra las mujeres y para reclamar además políticas públicas para su erradicación. Es curioso, ¿no?, llamativo que haya tenido que estipularse una jornada para esto. Evidentemente el tema de la violencia contra la mujer, y yo lo diría en plural, las violencias contra las mujeres, es una temática que a todos nos convoca y que nos atraviesa, y cada uno desde el lugar en el que estamos tenemos que luchar para erradicarla. Pero, ¿cuáles son los avances? Porque hemos tenido muchísimo en cuanto a derechos humanos, en cuanto a derechos de la mujer y en cuanto a concientización sobre la violencia de género. Así es. ¿Cuáles son los avances que vos crees más importantes? Mira, Romina, ha habido muchos avances. Yo siempre digo que queda muchísimo por hacer, pero agradezco y celebro todos los avances. Incluso hablo mucho, bueno, yo estoy en la facultad y estoy con muchas jóvenes que vienen con otra cabeza, con otro chip, pero esos avances tienen que ver con estas políticas públicas, ¿no? La erradicación de la violencia contra las mujeres no se va a dar de manera natural, de ninguna manera. Hay que tener una decisión de poder implementar políticas públicas para esto. Y en ese sentido sí hubo muchos avances, hay lugares donde se puede recurrir para erradicar la violencia contra las mujeres. La ley Micaela, que estipula, esa creo que ha sido la principal línea de avance, que haya una ley que estipule la capacitación obligatoria a todos los agentes del Estado en la perspectiva de género. Ese es un avance muy importante, y es un avance, la ley Micaela está abocada a las personas que trabajan en el Estado. Ojalá que puedan adherirse a esta ley Micaela, bueno, todas las empresas privadas, ¿no? Totalmente. Sería muy importante, pero creo que a partir de esa ley Micaela, esa es la línea principal para los avances, porque hace que nos concienticemos sobre esta temática. Vero, vos decías, hablabas de violencias en plural. Muchas veces se cree que es físico solamente, pero hay distintos tipos de violencia de género. Así es. Yo siempre hablo del iceberg de la violencia, digo yo, porque hay como dos partes, ¿no? Una parte superior, que son las formas más extremas, crueles, siniestras, diría yo, ¿no?, que se ven, que van desde esta violencia física, la explotación sexual, las violaciones, hasta esta figura del femicidio, tan triste, ¿no? Pero debajo de ese iceberg, en la parte inferior, están todas estas conductas, estas acciones, estos pensamientos, estos estereotipos que están como muy invisibilizados: humillar, destratar, negar a las mujeres. Y muchas veces esto, justamente, la parte de abajo del iceberg, es lo que cuando se perpetúa da lugar a todas estas formas mucho más extremas.
Y hablaba de tipos y modalidades, porque claro que existen modalidades según los ámbitos, ¿no? Pensemos la violencia mediática, la violencia laboral en el ámbito doméstico, la violencia institucional, la violencia doméstica, la violencia laboral, la violencia institucional, pero también hay tipos, ¿no? Tipos de violencia. La física es la más conocida, creo, pero la violencia psicológica. Pensemos en la violencia económica y patrimonial, ¿no? Cuántas mujeres no se separan por temor a quedar desprotegidas en eso. Totalmente. Pensemos en la violencia sexual, ¿no? Y pensaba esta figura tan espantosa de la trata de mujeres, ¿no? No existe trata de hombres, ¿no? No existe. Existe trata de mujeres y de niños. Las mujeres son las que son utilizadas, explotadas para fines sexuales. Entonces, todas esas son modalidades de violencia. Hoy justamente también se celebra el Día de la Violencia Obstétrica, especialmente, ¿no? Esa violencia de las mujeres en ese ámbito. Vero, ¿cómo juegan o cómo influye lo que tiene que ver con los niveles de educación, los factores socioeconómicos, como vos decías, en la perpetuación de la violencia? ¿De qué manera influye también la cultura que tenemos o las creencias que hay en la sociedad en la perpetuación de la violencia? A ver, esto de la violencia contra las mujeres, que se llama, lo podemos englobar en lo que es la violencia de género, ¿no? Muchas veces cuando nosotros damos talleres se produce una controversia, ¿no? Que a mí me gusta que se produzca un debate, porque creo que a través de los debates, del diálogo, vamos a llegar a consensos, que dicen muchos hombres, bueno, los hombres no somos víctimas de violencia. Claro que los hombres son víctimas de violencia, porque la violencia existe en el ser humano. Pero sí, esto que vos me decías, estos son patrones culturales muy arraigados, muy invisibilizados, naturalizados, ¿no? Que vienen desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y nos hemos construido así. Entonces, claro que influyen estos patrones culturales y sociales. Son relaciones asimétricas de poder que se han ido dando a lo largo de la historia. Totalmente, bueno, el trabajo es de construirnos, ¿no? Como sociedad toda. Así es un trabajo intenso que muchas veces uno cree que lo tienen que hacer los otros y no, empieza por uno mismo, ¿no? Desde el lugar que nos toque como sociedad. Por eso yo digo que este es un día importante para que la sociedad toda diga no a la violencia contra la mujer, pero es un trabajo intenso que va desde estas formas, como digo, más sutiles, ¿no? Cuando nosotros damos talleres, la vez pasada se acercaba un docente y me decía que desde que hizo el taller, por ejemplo, ahora se cuida mucho de decir algo cuando una mujer va manejando, que antes lo decía delante de los hijos. Esas formas sutiles son las que tenemos que empezar a trabajar, a cuidar, a visibilizar, para no llegar a esas formas extremas. Totalmente. ¿Y cómo juegan también allí las instituciones, las distintas instituciones, tanto públicas como privadas, o las instituciones educativas como es la Universidad Nacional de Tucumán, para poder generar conciencia sobre este tema? Las instituciones tienen un rol fundamental, principal. En ese sentido, más las formadoras, las de educación, y creo que es muy importante la implementación y una decisión política decidida, digamos, desde las instituciones públicas, y por eso digo, es un deseo que ojalá que las privadas también se puedan adherir. Las públicas ya están en un avance en ese sentido y sería muy importante que las privadas se puedan adherir. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque gracias a estas capacitaciones, bueno, podemos crear ambientes libres de violencia, ¿no? Y de violencia contra las mujeres. Gracias a esta formación, a esta concientización, a esta visibilización, podemos crear ambientes libres de violencia. Vero, muchísimas gracias por haber venido, un gusto hablar con vos. Un gusto a vos, Romina, nos vemos.